En un mundo donde la incertidumbre y el cambio son constantes, hay un texto antiguo que ha fascinado a generaciones: el Apocalipsis. ¿Qué misterios esconde? ¿Por qué es crucial desentrañar sus secretos? En las páginas de este libro, cada símbolo y cada visión nos confronta con preguntas profundas sobre el futuro, el destino de la humanidad y la lucha entre el bien y el mal. A medida que exploramos sus mensajes, descubrimos que el Apocalipsis no es solo un relato de catástrofes, sino una guía para entender nuestra propia existencia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo este texto puede iluminar nuestro camino en tiempos oscuros? Imagínate poder interpretar las señales de nuestro tiempo a la luz de estas profecías. Mientras avanzamos, mantén tu mente abierta, porque cada verso es un eco de las luchas y esperanzas humanas. ¿Qué lecciones podemos aprender de sus visiones? El viaje por el Apocalipsis no solo es un vistazo al futuro, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y creencias. Prepárate para sumergirte en un océano de sabiduría y misterio, donde cada ola puede cambiar tu perspectiva para siempre. Comprensión de los textos sagrados. El estudio de los textos sagrados que abordan el Apocalipsis, como el libro de Apocalipsis en la Biblia, es fundamental para entender el contexto en el que se desarrollan estas visiones. Este libro, escrito por Juan de Patmos, presenta una serie de imágenes y revelaciones que han fascinado y confundido a generaciones. La interpretación de estos textos requiere no solo un conocimiento profundo de la lengua original, sino también de las circunstancias históricas y culturales en las que fueron escritos. En este sentido, es esencial considerar las tradiciones exegéticas que han surgido a lo largo de los siglos. Además, la comprensión de las escrituras apocalípticas implica una reflexión sobre la naturaleza del mensaje que transmiten. ¿Qué significa realmente el Apocalipsis? ¿Es un pronóstico del futuro o una crítica a la situación contemporánea del autor? Estas preguntas son cruciales para desentrañar el significado de las imágenes y profecías que encontramos en el texto. Las diversas interpretaciones, desde las más literales hasta las más alegóricas, ofrecen un espectro amplio de entendimiento que puede enriquecer nuestra relación con el texto. Las comunidades de fe han abordado el Apocalipsis de diferentes maneras. Para algunos, representa un llamado a la esperanza y la redención, mientras que para otros es un aviso sobre el juicio divino. Esta diversidad de enfoques muestra cómo el contexto social y religioso influye en la lectura de las Escrituras. Por lo tanto, un estudio cuidadoso de estos textos sagrados también puede revelar las dinámicas de poder y control que han existido en las comunidades a lo largo de la historia. Asimismo, es importante reconocer que el Apocalipsis no se limita a la tradición cristiana. Otras culturas y religiones también han desarrollado sus propias narrativas sobre el fin de los tiempos. La comparación entre estas visiones puede ofrecer una mayor comprensión de cómo diferentes sociedades han enfrentado la idea de la catástrofe y la transformación. Esta perspectiva comparativa es valiosa para aquellos que buscan entender el impacto del Apocalipsis en un contexto global. Finalmente, el estudio de los textos sagrados relacionados con el Apocalipsis no es solo académico, también tiene implicaciones prácticas. La manera en que interpretamos estas escrituras puede influir en nuestras acciones y decisiones diarias. Así, comprender el mensaje del Apocalipsis puede ayudar a las personas a encontrar sentido en un mundo que a menudo parece caótico y desordenado. Símbolos y metáforas. La análisis de los símbolos y metáforas presentes en los textos apocalípticos es una tarea fascinante y compleja. El lenguaje del Apocalipsis está lleno de imágenes vívidas que evocan emociones y pensamientos profundos. Por ejemplo, las bestias, los ángeles y los números tienen significados específicos que van más allá de lo literal. Estos símbolos no solo decoran el texto, sino que también transmiten conceptos teológicos y éticos que reflejan las preocupaciones de su tiempo. Los símbolos apocalípticos a menudo reflejan cuestiones sociales, políticas y espirituales. En muchas ocasiones, estos elementos son utilizados como una forma de crítica social. La bestia que sale del mar, por ejemplo, puede interpretarse como una representación de poderes opresivos o imperios corruptos. Al analizar estos símbolos, es posible descubrir las tensiones y conflictos que existían en la sociedad del autor, lo que enriquece nuestra comprensión del mensaje apocalíptico. Además, la interpretación de estos símbolos no es estática.
A lo largo de la historia, diferentes culturas y grupos han reinterpretado los mismos símbolos de acuerdo con sus contextos particulares. Esto significa que un símbolo puede tener múltiples capas de significado, lo que lo convierte en un objeto de estudio fascinante. Por ejemplo, el número 666, que a menudo se asocia con el mal, ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos, cada una resonando con las preocupaciones de su época. Las metáforas en los textos apocalípticos también ofrecen un espacio para la reflexión personal. A menudo, estas imágenes invitan al lector a considerar su propia vida y su relación con lo divino. La idea de un nuevo cielo y una nueva tierra, por ejemplo, puede inspirar a las personas a trabajar por la justicia y la paz en su contexto inmediato. Así, el estudio de los símbolos y metáforas no solo es teórico, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la vida diaria. Finalmente, la exploración de los símbolos y metáforas apocalípticas abre la puerta a un diálogo interreligioso y multicultural. Al entender cómo diferentes tradiciones interpretan estos elementos, se puede fomentar una mayor comprensión y respeto entre las diversas creencias. Este diálogo es vital en un mundo donde las tensiones religiosas y culturales pueden llevar a conflictos, y el entendimiento mutuo puede ser una herramienta poderosa para la paz. Perspectivas históricas. La exploración de las perspectivas históricas sobre el Apocalipsis revela cómo diferentes culturas y épocas han interpretado esta temática a lo largo del tiempo. Desde los primeros días del cristianismo, el mensaje apocalíptico ha resonado en diversas sociedades, cada una adaptándolo a sus necesidades y circunstancias. Por ejemplo, en la antigüedad, el Apocalipsis fue visto como una promesa de liberación para los oprimidos, especialmente en tiempos de persecución. En la Edad Media, el enfoque sobre el Apocalipsis cambió, convirtiéndose en un tema central en la homilía y la teología. Durante este periodo, se produjo una intensa especulación sobre el fin de los tiempos, alimentada por la inestabilidad política y social. La peste negra y las guerras también contribuyeron a esta percepción de un mundo en crisis, lo que llevó a muchos a buscar respuestas en los textos apocalípticos. Así, el Apocalipsis se convirtió en un espejo de las ansiedades de la época. Con la llegada de la modernidad, el Apocalipsis fue reinterpretado a través de la lente del racionalismo y la ciencia. En este contexto, algunas personas comenzaron a ver el Apocalipsis no como un evento sobrenatural, sino como un fenómeno que podía explicarse a través de la historia y la sociología. Esta transformación marcó un alejamiento de las interpretaciones tradicionales y llevó a un enfoque más secular en la comprensión del futuro. En el siglo XX y XXI, el Apocalipsis ha encontrado un nuevo hogar en las discusiones sobre el medio ambiente y la crisis climática. A medida que la humanidad enfrenta desastres naturales y cambios drásticos en el clima, las narrativas apocalípticas han resurgido, conectando las advertencias de las escrituras antiguas con las realidades contemporáneas. Este nuevo enfoque destaca la relevancia del Apocalipsis en un mundo que sigue lidiando con problemas de justicia social y ambiental. Finalmente, la historia del Apocalipsis es un testimonio de la resiliencia humana. A lo largo de los siglos, la interpretación del fin de los tiempos ha evolucionado, reflejando las preocupaciones y esperanzas de diferentes épocas. Esta historia no solo nos ayuda a entender el pasado, sino que también ofrece lecciones valiosas para el presente y el futuro, recordándonos que el Apocalipsis puede ser tanto un llamado a la acción como una oportunidad de reflexión y transformación. Impacto cultural. El impacto cultural del Apocalipsis es vasto y se manifiesta en diversas formas de arte, literatura y cine. Desde las pinturas medievales que ilustran el juicio final hasta las modernas producciones cinematográficas que abordan catástrofes globales, el Apocalipsis ha sido un tema recurrente que continúa fascinando a la humanidad. Este fenómeno cultural refleja no solo una curiosidad por el futuro, sino también una profunda inquietud sobre el estado del mundo actual. En la literatura, el Apocalipsis ha sido utilizado como un dispositivo narrativo para explorar temas complejos como la moralidad, la redención y el sacrificio. Autores como Cormac McCarthy, con su novela La carretera, han explorado las implicaciones de un mundo post-apocalíptico, ofreciendo una visión sombría de la humanidad en crisis. Estas representaciones literarias permiten a los lectores confrontar sus propios miedos y esperanzas sobre el futuro, creando un espacio para la reflexión profunda. Asimismo, el cine ha hecho uso del Apocalipsis para atraer la atención del público hacia cuestiones sociales y políticas.
Películas como Mad Max y El día después de mañana no solo entretienen, sino que también plantean preguntas sobre el impacto del cambio climático y la guerra. A través de estas narrativas visuales, el apocalipsis se convierte en una metáfora de las luchas contemporáneas, resonando con las ansiedades de la audiencia. El arte también ha encontrado inspiración en el apocalipsis, con artistas que utilizan imágenes apocalípticas para comentar sobre la condición humana. Pinturas, esculturas y performances que abordan el tema del fin del mundo pueden servir como una forma de crítica social, reflejando las tensiones y divisiones de la sociedad actual. Estas expresiones artísticas invitan a la contemplación y al diálogo, desafiando a la audiencia a considerar su propio papel en el futuro. Finalmente, el impacto cultural del apocalipsis también se observa en la forma en que influye en la percepción pública de eventos contemporáneos. Las narrativas apocalípticas pueden intensificar el miedo y la ansiedad frente a desastres naturales, guerras y crisis económicas. Al mismo tiempo, pueden ofrecer un sentido de esperanza y redención, inspirando movimientos sociales y esfuerzos por la justicia. En este sentido, el apocalipsis se convierte en un espejo de nuestra realidad. Refle. Movimientos religiosos. El estudio del apocalipsis ha inspirado diversos movimientos religiosos a lo largo de la historia. Esta influencia se puede observar en sectas que han surgido, a menudo impulsadas por la interpretación de las profecías apocalípticas. Por ejemplo, en el siglo XIX, el movimiento millerita en Estados Unidos se centró en la predicción del regreso de Cristo y el fin del mundo, lo que desencadenó un fervor religioso que aún resuena en algunos grupos contemporáneos. Estos movimientos a menudo se caracterizan por un sentido de urgencia y una búsqueda de verdad en tiempos de confusión. La creación de nuevas sectas basadas en interpretaciones del Apocalipsis no solo refleja una búsqueda espiritual, sino que también tiene profundas implicaciones sociales. Los seguidores de estas creencias suelen formar comunidades cerradas que se ven a sí mismas como elegidas, separándose de lo que consideran un mundo corrupto y maligno. Este aislamiento puede llevar a dinámicas sociales interesantes, donde el grupo desarrolla su propia moralidad y normas, basadas en su lectura del texto sagrado. Es importante destacar que la interpretación del Apocalipsis varía ampliamente entre diferentes movimientos religiosos. Algunos pueden enfocarse en la salvación y la esperanza, mientras que otros pueden centrarse en el castigo y el juicio. Esta diversidad de enfoques también se traduce en diferentes prácticas y rituales, que a menudo son diseñados para preparar a los fieles para lo que creen que es un inminente fin de los tiempos. Así, el Apocalipsis se convierte en un punto focal que da sentido a la existencia y a la comunidad. Además, la influencia del Apocalipsis puede ser vista en la retórica política de ciertos movimientos religiosos. Algunos líderes utilizan la narrativa apocalíptica para movilizar a sus seguidores, perpetuando la idea de que están en una lucha contra fuerzas del mal. Esta retórica puede ser poderosa, ya que apela a los miedos y esperanzas de las personas, convirtiendo creencias religiosas en acciones concretas en el mundo real, como el activismo social o la oposición a ciertas políticas. Finalmente, es crucial analizar el impacto que estos movimientos religiosos pueden tener en la sociedad en general. La proliferación de sectas apocalípticas puede generar tensiones interreligiosas y conflictos, así como un sentido de división entre los que creen y los que no. La historia nos muestra que, en algunos casos, estas tensiones pueden escalar en violencia o persecución, lo que resalta la necesidad de un diálogo interreligioso que promueva el entendimiento y la coexistencia pacífica. Psicología del miedo. La relación entre el miedo del apocalipsis y la psicología humana es un tema fascinante que merece atención. El apocalipsis, en su esencia, evoca una serie de temores relacionados con la incertidumbre del futuro y el fin de la civilización tal como la conocemos. Este miedo puede ser intensificado por eventos contemporáneos, como guerras, desastres naturales y crisis ambientales. Para muchos, la idea de un apocalipsis inminente se convierte en una fuente de ansiedad constante, lo que puede llevar a trastornos de ansiedad y otros problemas de salud mental. Desde un enfoque psicológico, el miedo al apocalipsis puede ser visto como una respuesta natural a la percepción de amenazas inminentes. La mente humana tiende a buscar patrones y significados, y cuando se enfrenta a la incertidumbre, puede recurrir a narrativas apocalípticas para encontrar sentido. Este tipo de pensamiento puede proporcionar una forma de control psicológico, ya que permite a las personas prepararse para lo peor. Sin embargo,
también puede resultar en una parálisis emocional y en una incapacidad para disfrutar del presente. Además, el miedo al apocalipsis puede tener efectos en la forma en que las personas toman decisiones. Algunos pueden optar por vivir de manera más conservadora, ahorrando recursos y preparándose para un desastre, mientras que otros pueden adoptar una actitud nihilista, creyendo que no vale la pena hacer planes a largo plazo. Este tipo de polarización en las respuestas individuales a la ansiedad apocalíptica puede afectar las relaciones interpersonales y las dinámicas familiares, creando tensiones entre aquellos que tienen diferentes perspectivas sobre el futuro. En las últimas décadas, el cambio climático ha añadido una nueva dimensión a la psicología del miedo apocalíptico. La creciente evidencia de desastres naturales y sus efectos devastadores han alimentado la ansiedad colectiva sobre el futuro del planeta. Este fenómeno ha llevado a un aumento en el activismo ambiental, donde las personas canalizan su miedo en acciones concretas. Sin embargo, también puede resultar en una sensación de impotencia, donde las personas sienten que sus esfuerzos no son suficientes para evitar un desenlace catastrófico. Finalmente, es fundamental reconocer que el miedo, aunque puede ser paralizante, también puede ser un motor de cambio. La conciencia sobre los problemas apocalípticos puede llevar a una mayor participación cívica y a un deseo de crear un futuro más sostenible. Al abordar estos miedos de manera constructiva, podemos encontrar formas de transformar la ansiedad en acción positiva, fomentando una sociedad más resiliente y adaptable ante los desafíos del futuro. Cambios climáticos y catástrofes. La relevancia del apocalipsis en el contexto de las discusiones sobre cambios climáticos y catástrofes es un tema que ha cobrado importancia en los últimos años. A medida que los desastres naturales se vuelven más frecuentes y severos, muchas personas asocian estos eventos con profecías apocalípticas. Desde huracanes devastadores hasta incendios forestales sin precedentes, la percepción de un mundo en crisis alimenta narrativas de fin del mundo que se entrelazan con la realidad contemporánea. Este fenómeno se manifiesta en cómo las comunidades interpretan y reaccionan ante las crisis ambientales. Algunos grupos pueden ver estos desastres como señales de un apocalipsis inminente, lo que puede generar una respuesta de pánico o desesperación. Sin embargo, otros pueden interpretar estos eventos como una llamada a la acción, impulsando movimientos para combatir el cambio climático y promover la sostenibilidad. Así, el apocalipsis se convierte en un concepto dual, que puede inspirar tanto el miedo como la esperanza. La forma en que el apocalipsis se relaciona con los cambios climáticos también se ve reflejada en la cultura popular. Películas, libros y obras de arte a menudo utilizan imágenes apocalípticas para representar la crisis ambiental. Estas representaciones pueden tener un impacto poderoso en la opinión pública, ya que la narrativa del fin del mundo puede motivar a las personas a actuar. Sin embargo, también puede provocar un sentimiento de fatalismo, donde la gente siente que no hay nada que se pueda hacer para evitar un desastre inevitable. Es interesante observar cómo diferentes culturas interpretan el apocalipsis en relación con los desastres naturales. En algunas tradiciones, el fin del mundo es visto como un ciclo natural, donde la destrucción es seguida por la regeneración. Esta visión cíclica puede ofrecer consuelo en tiempos de crisis, sugiriendo que hay esperanza incluso en la destrucción. Por otro lado, en contextos más lineales, el apocalipsis puede ser percibido como un final absoluto, lo que puede generar desesperanza y ansiedad. Finalmente, es esencial considerar el papel de la educación y la conciencia en la forma en que las sociedades enfrentan el cambio climático. Al integrar el estudio del apocalipsis en la educación ambiental, podemos fomentar un entendimiento más profundo de los desafíos que enfrentamos y cómo podemos abordarlos. La narrativa apocalíptica puede servir como un poderoso catalizador para la acción colectiva, permitiendo que las comunidades se unan en la búsqueda de soluciones sostenibles para un futuro incierto. Ética y moralidad. Las visiones apocalípticas tienen un profundo impacto en la ética y la moralidad de la sociedad actual. A medida que las personas se enfrentan a la posibilidad de un futuro incierto y potencialmente catastrófico, se ven obligadas a reevaluar sus valores y principios. ¿Qué significa ser moralmente responsable en un mundo que podría estar al borde del colapso? Estas preguntas han llevado a un intenso debate sobre cómo nuestras acciones y decisiones pueden influir en el futuro de la humanidad. Desde un punto de vista ético, el apocalipsis puede servir como un llamado a la acción. Muchas personas sienten que tienen la responsabilidad de actuar, no solo por su bienestar,
sino también por el de las generaciones futuras. Este sentido de deber puede manifestarse en esfuerzos por promover la justicia social, la sostenibilidad y la paz. Sin embargo, también puede haber una lucha interna, donde las personas se sienten abrumadas por la magnitud de los problemas y se preguntan si sus acciones realmente marcan la diferencia. Además, las creencias apocalípticas pueden influir en cómo las sociedades abordan cuestiones morales complejas. Por ejemplo, en contextos donde se percibe el fin del mundo como inminente, las decisiones pueden ser guiadas por una ética de urgencia, donde se prioriza la supervivencia sobre otros valores. Esto puede llevar a comportamientos egoístas o nihilistas, donde las personas pueden justificar acciones cuestionables en nombre de la supervivencia personal o comunitaria. Es interesante explorar cómo diferentes tradiciones religiosas y filosóficas abordan la ética en el contexto del Apocalipsis. Algunas enseñanzas pueden enfatizar la importancia de la compasión y la solidaridad, sugiriendo que en tiempos de crisis es crucial cuidar de los demás. Por otro lado, hay corrientes que pueden fomentar una visión más individualista, donde cada uno debe preocuparse por su propia salvación. Esta diversidad de perspectivas puede influir en cómo las comunidades responden a esperanza y a redención. El Apocalipsis, a menudo entendido como un mensaje de advertencia y juicio, también encierra un profundo sentido de esperanza y redención. En muchas tradiciones religiosas, el final de los tiempos no es solo un momento de destrucción, sino una oportunidad para la renovación y la transformación. Esta dualidad del Apocalipsis resuena en los corazones de quienes buscan un significado más profundo en las pruebas y tribulaciones de la vida. La esperanza en el contexto apocalíptico se convierte, por lo tanto, en un poderoso impulso para la humanidad. El concepto de redención se manifiesta de diversas maneras en las escrituras sagradas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis de la Biblia se presenta la idea de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el sufrimiento y el dolor ya no tendrán lugar. Esta visión de un futuro restaurado ofrece consuelo a aquellos que enfrentan adversidades en el presente. Al contemplar el fin de los tiempos, los creyentes son alentados a mantener la fe y a buscar la redención, tanto en su vida personal como en la colectiva. Además, la esperanza apocalíptica no se limita a las creencias religiosas tradicionales. En el contexto contemporáneo, muchas personas encuentran un sentido de propósito y dirección al reflexionar sobre los desafíos globales y las crisis ambientales. La idea de que, tras el caos, puede surgir un mundo más justo y equilibrado es un poderoso motivador para la acción social y ambiental. Así, el Apocalipsis se convierte en un símbolo de lucha y resistencia ante las adversidades. Las narrativas apocalípticas también desempeñan un papel crucial en la construcción de comunidades. Cuando las personas comparten una visión común de esperanza y redención, pueden unirse para enfrentar los desafíos que se presentan en sus vidas. Este sentido de comunidad puede ser especialmente importante en tiempos de crisis, donde el apoyo mutuo y la solidaridad son fundamentales para la supervivencia emocional y espiritual. En este sentido, el Apocalipsis actúa como un catalizador para la acción colectiva. Finalmente, el Apocalipsis nos recuerda que, aunque el final puede parecer oscuro y aterrador, siempre hay una luz de esperanza. La redención no solo se trata de escapar del sufrimiento, sino de transformarse y evolucionar hacia algo mejor. Este mensaje resuena profundamente en la psique humana y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de cambiar y crecer, incluso en los momentos más difíciles. Relaciones internacionales. Las interpretaciones apocalípticas han influido en las políticas y relaciones entre naciones a lo largo de la historia. Desde la Guerra Fría, donde la amenaza de un conflicto nuclear se veía como un posible apocalipsis, hasta las tensiones geopolíticas actuales, la narrativa del fin del mundo ha permeado el discurso político. Los líderes y gobiernos a menudo utilizan estas narrativas para movilizar apoyo, justificar acciones militares o promover agendas específicas, apelando al miedo o a la esperanza de un futuro mejor. En muchas culturas, el Apocalipsis también se ha utilizado como una herramienta para reforzar la identidad nacional o cultural. Las naciones pueden adoptar una narrativa apocalíptica para unirse frente a un enemigo común, creando un sentido de urgencia y unidad. Esta dinámica puede ser peligrosa, ya que a menudo conduce a la deshumanización del otro y puede justificar acciones agresivas en nombre de la supervivencia. Sin embargo, también puede servir para galvanizar a las comunidades en torno a objetivos compartidos.
La influencia del Apocalipsis en las relaciones internacionales no se limita a la política. En el ámbito económico, las teorías apocalípticas pueden afectar las decisiones de inversión y el comportamiento de los mercados. Los inversores pueden reaccionar de manera exagerada ante eventos que perciben como señales del fin de los tiempos, lo que puede conducir a inestabilidad económica. Esta interconexión entre la narrativa apocalíptica y la economía muestra cómo nuestras creencias pueden moldear realidades tangibles. Además, el cambio climático ha traído una nueva dimensión a las discusiones sobre el apocalipsis en el contexto internacional. Las advertencias de desastres inminentes y el colapso ambiental han llevado a muchos países a repensar sus políticas y relaciones. La noción de que el tiempo se acaba para abordar las crisis ambientales ha fomentado colaboraciones inéditas entre naciones, así como tensiones sobre responsabilidades históricas y futuras. Este aspecto del apocalipsis resalta la necesidad de una acción conjunta y coordinada para enfrentar desafíos globales. En última instancia, el apocalipsis no solo se trata de un evento futuro, sino de cómo las narrativas que lo rodean influyen en nuestras relaciones y decisiones en el presente. La forma en que interpretamos el fin del mundo puede tener un impacto duradero en la política internacional, la economía y la cooperación global. Al reflexionar sobre estas interpretaciones, podemos encontrar formas de construir un futuro más pacífico y colaborativo. Tecnología y futuro. El avance tecnológico ha transformado nuestra vida cotidiana de maneras inimaginables, y su relación con las profecías apocalípticas es un tema fascinante de explorar. En la era digital, donde la información se propaga a una velocidad sin precedentes, las narrativas apocalípticas también han encontrado un nuevo terreno fértil. La tecnología puede ser vista tanto como una herramienta de salvación como un potencial precursor del desastre, y esta dualidad se refleja en las creencias contemporáneas sobre el futuro. Por un lado, la tecnología se presenta como un salvador en la lucha contra los desafíos globales. Innovaciones en energías renovables, biotecnología y medicina han abierto nuevas posibilidades para abordar problemas como el cambio climático y las pandemias. En este sentido, muchos ven la tecnología como una fuente de esperanza que puede prevenir un apocalipsis inminente. Sin embargo, la dependencia de la tecnología también plantea preguntas sobre su impacto en la humanidad y la ética que rodea su uso. Por otro lado, las profecías apocalípticas a menudo advierten sobre los peligros de la tecnología descontrolada. La inteligencia artificial, la biotecnología y la automatización han suscitado temores sobre un futuro donde la humanidad podría ser reemplazada o controlada por máquinas. Esta narrativa apocalíptica se manifiesta en obras de ficción y en debates sobre la ética tecnológica, donde se exploran las consecuencias de crear un futuro que podría estar más allá de nuestro control. Además, la interconexión global, facilitada por la tecnología, ha llevado a una mayor vulnerabilidad ante crisis apocalípticas. Un ciberataque a gran escala, por ejemplo, podría desestabilizar economías enteras o comprometer infraestructuras críticas. Esta realidad ha hecho que las naciones reconsideren su seguridad y estrategias de defensa, integrando la ciberseguridad como una prioridad en sus agendas. La dependencia de la tecnología, por lo tanto, puede ser un arma de doble filo en el contexto de un posible apocalipsis. Sin embargo, en medio de estos desafíos, la tecnología también ha sido un motor para la difusión de mensajes de esperanza y renovación. Plataformas digitales permiten que las voces de cambio y resistencia se escuchen más allá de las fronteras, uniendo a personas que luchan por un futuro mejor. La tecnología puede ser un catalizador para la transformación social y ambiental, ofreciendo soluciones creativas a problemas que antes parecían insuperables. En última instancia, la relación entre tecnología y profecías apocalípticas refleja la complejidad del mundo moderno. A medida que avanzamos hacia el futuro, es esencial que reflexionemos sobre cómo utilizamos la tecnología y cómo nuestras creencias sobre el fin del mundo pueden influir en nuestras decisiones. Al encontrar un equilibrio entre la innovación y la ética, podemos trabajar juntos hacia un futuro que no solo evite el apocalipsis, sino que también promueva la esperanza y la redención. Experiencias espirituales. La búsqueda de experiencias espirituales profundas es un aspecto intrínseco de la condición humana, y el estudio del Apocalipsis puede desempeñar un papel significativo en este viaje. Para muchas personas, las narrativas apocalípticas no son solo historias de advertencia, sino oportunidades para la reflexión personal y la transformación espiritual. A través de la contemplación del fin de los tiempos,
los individuos pueden explorar preguntas existenciales sobre el propósito de la vida, la muerte y lo que sigue después. Las experiencias espirituales relacionadas con el Apocalipsis pueden tomar diversas formas. Algunas personas encuentran consuelo en rituales y prácticas que les permiten conectarse con lo divino, mientras que otras pueden buscar una comprensión más profunda a través del estudio de textos sagrados. En este contexto, el Apocalipsis se convierte en un catalizador para la introspección y el crecimiento personal. La meditación sobre el fin del mundo puede llevar a una reevaluación de prioridades y valores, fomentando un sentido de urgencia para vivir de manera auténtica. Además, la comunidad también juega un papel importante en estas experiencias espirituales. Grupos de estudio, comunidades religiosas y foros en línea ofrecen espacios para que las personas compartan sus reflexiones y se apoyen mutuamente en su búsqueda espiritual. Estas interacciones pueden enriquecer la comprensión del Apocalipsis y ofrecer nuevas perspectivas sobre su significado y relevancia en la vida cotidiana. La conexión con otros que comparten una búsqueda similar puede ser profundamente reconfortante y transformadora. La experiencia de lo sagrado en el contexto apocalíptico también puede manifestarse a través de la naturaleza. Muchos encuentran en los ciclos naturales de la vida y la muerte un reflejo de las narrativas apocalípticas. La observación de las estaciones, el crecimiento y la descomposición. Y así hemos recorrido juntos las páginas del Apocalipsis, una obra llena de simbolismo y revelaciones que despiertan tanto temor como fascinación. Pero, ¿por qué es tan crucial entender este libro? Al estudiar el Apocalipsis, no solo desentrañamos los misterios del futuro, sino que también encontramos enseñanzas poderosas para nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se relacionan las visiones de Juan con los desafíos que enfrentamos hoy? Cuando interpretamos sus mensajes, podemos aplicar sus lecciones a nuestras propias luchas, cultivando la esperanza y la resiliencia en tiempos difíciles. Reflexionemos. ¿Qué significa para ti vivir con una perspectiva eterna en un mundo tan cambiante? Además, el Apocalipsis nos invita a mantenernos alertas y preparados, recordándonos que cada acción cuenta en el gran plan de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu papel en esta historia? Cada uno de nosotros tiene un propósito único y estudiar este libro puede ayudarnos a descubrirlo. Entonces, la próxima vez que te sumerjas en sus páginas, pregúntate, ¿cómo puedo aplicar estas enseñanzas en mi vida? La respuesta podría cambiarlo todo. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos.